Hoy estás a punto de escuchar un mensaje muy especial que proviene directamente del corazón de María. Un mensaje que, como todas sus profecías, no solo viene para alertarnos, sino también para fortalecernos, guiarnos y conducirnos hacia el camino de la luz. En un año tan desafiante como lo es 2025, las palabras de María son más necesarias que nunca. Si te sientes insegura, con miedo o llena de dudas sobre lo que está por venir, no te preocupes. María está aquí para mostrarnos el camino. Hoy vamos a explorar cómo las profecías de María se están cumpliendo ante nuestros ojos y lo que nos dicen sobre el futuro cercano. Los mensajes de María, transmitidos a lo largo de los siglos, han sido un faro de luz para la humanidad y ahora se hacen aún más claros. Este es un momento de profunda reflexión. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que se avecina? Pero antes de continuar, te invito a conectar más profundamente con María. Respira profundamente y siente su presencia a tu lado. Imagina la suavidad de su mirada, el calor de su abrazo espiritual. Siente la paz que ella trae y sabe que no estás sola. En cada uno de esos momentos difíciles, María nos acompaña, nos orienta y nos prepara para los tiempos de tribulación. Si aún no estás suscrita a nuestro canal, aprovecha este momento para hacerlo y activar la campanita. Así, siempre estarás al tanto de mensajes como este que nos ayudan a comprender el plan divino y cómo podemos protegernos espiritualmente. No dejes de compartir este video con tus amigas y familiares para que todos podamos fortalecernos juntas en la fe. Ahora comencemos nuestro viaje. Reflexionemos sobre las profecías de María, los mensajes que nos ha transmitido y cómo se están cumpliendo en 2025. El mundo está atravesando momentos turbulentos y las advertencias de María se hacen cada vez más claras. Muchas veces, las personas nos preguntan, ¿será que las profecías de María son realmente verdaderas? ¿Cómo sabemos que lo que ella dijo se aplica a lo que estamos viviendo hoy? Las respuestas a esas preguntas están ante nuestros propios ojos, en los eventos que ya estamos viviendo y en el cumplimiento de sus palabras. Pero antes de profundizar más en esto, recordemos algunas de las profecías más conocidas que María ya nos reveló. Hay muchos mensajes que María nos ha dejado a lo largo de los siglos, pero podemos destacar algunos que son aún más relevantes ahora, en 2025. Comencemos con el mensaje de Fátima, que fue dado a 3 niños en 1917. María reveló que la humanidad enfrentaría grandes desafíos, pero también hizo una promesa de esperanza. Nos dijo que, si las personas se volvían hacia Dios, la paz podría ser restaurada. En 2025 estamos viendo las señales de esa paz que María prometió, pero también estamos viendo señales de que la humanidad, en muchos aspectos, se ha alejado de esa paz. Las guerras, las divisiones y los desafíos espirituales están creciendo. Pero la buena noticia es que María sigue con nosotros y sus mensajes continúan recordándonos el poder de la oración, la penitencia y el regreso al camino de la fe. ¿Y qué más nos dijo María sobre los tiempos actuales? ¿Qué nos reveló sobre las tribulaciones que estamos viviendo ahora? La respuesta está en varias apariciones recientes, como las de Medjugorje, donde María advirtió sobre el aumento de la oscuridad en el mundo, pero también nos dio la clave para superarla, la oración sincera y la conversión del corazón. Puede que te estés preguntando, ¿pero cómo puede la oración cambiar el mundo en un momento tan difícil? La verdad es que María no nos pide solo que recemos. Nos pide que, al rezar, nos conectemos con el corazón de Dios, que es la fuente de toda paz y luz. Y es a través de esa conexión profunda con lo divino que podemos enfrentar cualquier desafío. Ahora, al mirar hacia 2025, podemos darnos cuenta de que muchas de las advertencias de María ya se están cumpliendo.
El aumento de las tensiones mundiales, las crisis sociales y espirituales y el creciente desespero de muchas personas son reflejos de las palabras que ella nos dejó. Pero María también nos advirtió sobre algo muy importante. Los tiempos difíciles son una oportunidad para nuestra transformación. Estos desafíos no son solo una prueba, sino también una oportunidad para que cada uno de nosotros crezca espiritualmente, para acercarnos más a Dios y ser más conscientes de nuestra fe. María no nos ha dejado desamparadas, nos ha dado las herramientas necesarias para superar la adversidad y llevarnos a la victoria espiritual. La oración, la devoción y el arrepentimiento son los caminos que nos conducirán de nuevo a la paz. Quédate con nosotros para saber más sobre los mensajes de María y cómo podemos prepararnos para el futuro con fe y esperanza. Al final de este video verás cómo estas profecías se conectan con los desafíos que estamos enfrentando actualmente y cómo, con la ayuda de María, podemos transformar las tribulaciones en bendiciones. En los momentos más oscuros, cuando las dificultades parecen abrumadoras y el miedo se apodera de nuestro corazón, la oración se convierte en nuestra mayor aliada. María siempre nos ha enseñado que la oración es el medio más poderoso que tenemos para acercarnos a Dios, para pedir su ayuda y protección, y para fortalecer nuestra fe. Ella misma, al pie de la cruz, oró por nosotros, mostrándonos el camino de la intercesión y de la entrega total a la voluntad divina. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino un acto de confianza plena en Él. Al orar, estamos reconociendo nuestra dependencia de su misericordia y su gracia. A través de la oración nos abrimos a recibir su luz en nuestras vidas y nos disponemos a seguir su voluntad. María, como nuestra Madre Espiritual, nos invita constantemente a acudir a la oración, a nunca dejar de rezar, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. En 2025 nos encontramos en un momento crucial en la historia del mundo. Las tensiones sociales, políticas y espirituales están alcanzando su punto máximo, y los desafíos son cada vez mayores. Sin embargo, la oración sigue siendo la clave para mantener nuestra paz interior y nuestra conexión con Dios. Al rezar, nos alineamos con el propósito divino y nos capacitamos para enfrentar lo que está por venir con serenidad y fe. María nos enseña que la oración no solo debe ser un acto de pedir por nosotros mismos, sino también por los demás. La intercesión por los demás es una parte fundamental de nuestra vida espiritual. Debemos orar por nuestros seres queridos, por los que sufren, por los que están perdidos y alejados de Dios. Cada oración que elevamos no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también ayuda a sanar y a restaurar a los demás. En momentos de prueba, María también nos anima a buscar la protección de Dios. El mundo está lleno de peligros y amenazas, tanto espirituales como físicas, pero la protección divina siempre está disponible para aquellos que buscan refugio en Él. María, en su rol como madre y protectora, nos ofrece su manto de protección, guiándonos y velando por nosotros en todo momento. La protección divina no significa que no enfrentemos dificultades o tribulaciones, sino que, a pesar de las pruebas, Dios nos da la fortaleza para superarlas. Cuando nos enfrentamos a adversidades, debemos recordar que la protección de Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona y que su presencia es un refugio seguro en medio de la tormenta. María nos ha enseñado que la protección divina también se encuentra en la obediencia a los mandamientos de Dios y en vivir una vida de fe y devoción. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, cuando buscamos su gloria en todo lo que hacemos, nos volvemos invisibles al mal y nos protegemos de las fuerzas oscuras que acechan a nuestra alma. La oración constante, unida a la vida de obediencia y servicio a los demás,
es la clave para vivir bajo el manto protector de María y de Dios. Una de las profecías más impactantes de María es que en los últimos tiempos la humanidad enfrentará una gran tribulación, pero que al final de todo la luz de Dios prevalecerá. Aunque los momentos de oscuridad sean intensos, María nos asegura que la victoria final será de Dios. Ella nos invita a mantener nuestra fe firme, a no dejar que el miedo nos paralice y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, Dios nos llevará a la victoria. Los tiempos que estamos viviendo son solo una parte de un proceso divino mucho más grande. Aunque puede parecer que las fuerzas del mal están ganando terreno, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto de todo. Nada escapa de su voluntad. A través de la oración y la fidelidad, podemos ser parte de su plan de salvación y podemos ayudar a que su luz brille en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. María, como Madre nuestra, está aquí para guiarnos y protegernos. Ella no solo intercede por nosotros, sino que también nos da las herramientas necesarias para superar los desafíos que enfrentamos. A través de su ejemplo de humildad, fe y obediencia, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos y para mantener nuestra mirada fija en Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La oración, entonces, se convierte en nuestra arma más poderosa contra el mal. Es nuestra conexión directa con Dios, y a través de ella recibimos la fortaleza, la paz y la protección que necesitamos para enfrentar los desafíos de este tiempo. Pero, al mismo tiempo, debemos recordar que la oración no es solo un medio para pedir lo que necesitamos, sino también una forma de agradecer, de alabar y de glorificar a Dios. Cada vez que oramos, nos acercamos más a Él, y a través de esa cercanía recibimos su gracia y su protección. Si aún no has incorporado la oración diaria en tu vida, te invito a hacerlo ahora. Tómate unos minutos cada día para hablar con Dios, para expresar tus preocupaciones, tus alegrías, tus temores y, sobre todo, para pedirle su dirección y protección. La oración es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre y a través de ella podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Además de la oración, María también nos invita a vivir una vida de sacrificio y penitencia. Vivimos en un mundo donde el egoísmo y la complacencia son frecuentes, pero María nos recuerda que la verdadera paz se encuentra en la renuncia a nosotros mismos y en la entrega total a Dios. El sacrificio y la penitencia son medios de purificación que nos acercan más a la santidad y nos permiten ser instrumentos de la voluntad divina. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días. Tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.
La penitencia no es solo un acto de arrepentimiento, sino un camino de transformación espiritual. A través de la penitencia podemos purificar nuestra alma, limpiar nuestro corazón de las impurezas que nos separan de Dios y prepararnos para recibir su gracia en su máxima expresión. María, como nuestra Madre, nos anima a caminar por este camino de sacrificio, sabiendo que a través de él encontramos la paz que solo Dios puede dar. Es importante recordar que, aunque los tiempos difíciles puedan parecer insuperables, siempre hay esperanza en Dios. A través de la oración, la penitencia y la devoción, podemos superar cualquier adversidad y podemos ser testigos de la victoria de Dios sobre el mal. María, nuestra Madre, está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos con amor, protegiéndonos con su manto y dándonos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con valentía y fe. En los momentos más oscuros, cuando las dificultades parecen abrumadoras y el miedo se apodera de nuestro corazón, la oración se convierte en nuestra mayor aliada. María siempre nos ha enseñado que la oración es el medio más poderoso que tenemos para acercarnos a Dios, para pedir su ayuda y protección, y para fortalecer nuestra fe. Ella misma, al pie de la cruz, oró por nosotros, mostrándonos el camino de la intercesión y de la entrega total a la voluntad divina. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino un acto de confianza plena en Él. Al orar, estamos reconociendo nuestra dependencia de su misericordia y su gracia. A través de la oración, nos abrimos a recibir su luz en nuestras vidas y nos disponemos a seguir su voluntad. María, como nuestra Madre espiritual, nos invita constantemente a acudir a la oración, a nunca dejar de rezar, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. En 2025, nos encontramos en un momento crucial en la historia del mundo. Las tensiones sociales, políticas y espirituales están alcanzando su punto máximo, y los desafíos son cada vez mayores. Sin embargo, la oración sigue siendo la clave para mantener nuestra paz interior y nuestra conexión con Dios. Al rezar, nos alineamos con el propósito divino y nos capacitamos para enfrentar lo que está por venir con serenidad y fe. María nos enseña que la oración no solo debe ser un acto de pedir por nosotros mismos, sino también por los demás. La intercesión por los demás es una parte fundamental de nuestra vida espiritual. Debemos orar por nuestros seres queridos, por los que sufren, por los que están perdidos y alejados de Dios. Cada oración que elevamos no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también ayuda a sanar y a restaurar a los demás. En momentos de prueba, María también nos anima a buscar la protección de Dios. El mundo está lleno de peligros y amenazas, tanto espirituales como físicas, pero la protección divina siempre está disponible para aquellos que buscan refugio en Él. María, en su rol como madre y protectora, nos ofrece su manto de protección, guiándonos y velando por nosotros en todo momento. La protección divina no significa que no enfrentemos dificultades o tribulaciones, sino que, a pesar de las pruebas, Dios nos da la fortaleza para superarlas. Cuando nos enfrentamos a adversidades, debemos recordar que la protección de Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona y que su presencia es un refugio seguro en medio de la tormenta. María nos ha enseñado que la protección divina también se encuentra en la obediencia a los mandamientos de Dios y en vivir una vida de fe y devoción. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, cuando buscamos su gloria en todo lo que hacemos, nos volvemos invisibles al mal y nos protegemos de las fuerzas oscuras que acechan a nuestra alma. La oración constante, unida a la vida de obediencia y servicio a los demás, es la clave para vivir bajo el manto protector de María y de Dios.
Una de las profecías más impactantes de María es que en los últimos tiempos la humanidad enfrentará una gran tribulación, pero que al final de todo la luz de Dios prevalecerá. Aunque los momentos de oscuridad sean intensos, María nos asegura que la victoria final será de Dios. Ella nos invita a mantener nuestra fe firme, a no dejar que el miedo nos paralice y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, Dios nos llevará a la victoria. Los tiempos que estamos viviendo son solo una parte de un proceso divino mucho más grande. Aunque puede parecer que las fuerzas del mal están ganando terreno, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto de todo. Nada escapa de su voluntad. A través de la oración y la fidelidad, podemos ser parte de su plan de salvación y podemos ayudar a que su luz brille en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. María, como Madre nuestra, está aquí para guiarnos y protegernos. Ella no solo intercede por nosotros, sino que también nos da las herramientas necesarias para superar los desafíos que enfrentamos. A través de su ejemplo de humildad, fe y obediencia, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos y para mantener nuestra mirada fija en Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La oración, entonces, se convierte en nuestra arma más poderosa contra el mal. Es nuestra conexión directa con Dios, y a través de ella recibimos la fortaleza, la paz y la protección que necesitamos para enfrentar los desafíos de este tiempo. Pero, al mismo tiempo, debemos recordar que la oración no es solo un medio para pedir lo que necesitamos, sino también una forma de agradecer, de alabar y de glorificar a Dios. Cada vez que oramos, nos acercamos más a Él, y a través de esa cercanía recibimos su gracia y su protección. Si aún no has incorporado la oración diaria en tu vida, te invito a hacerlo ahora. Tómate unos minutos cada día para hablar con Dios, para expresar tus preocupaciones, tus alegrías, tus temores y, sobre todo, para pedirle su dirección y protección. La oración es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre y a través de ella podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Además de la oración, María también nos invita a vivir una vida de sacrificio y penitencia. Vivimos en un mundo donde el egoísmo y la complacencia son frecuentes, pero María nos recuerda que la verdadera paz se encuentra en la renuncia a nosotros mismos y en la entrega total a Dios. El sacrificio y la penitencia son medios de purificación que nos acercan más a la santidad y nos permiten ser instrumentos de la voluntad divina. La penitencia no es solo un acto de arrepentimiento, sino un camino de transformación espiritual. A través de la penitencia podemos purificar nuestra alma, limpiar nuestro corazón de las impurezas que nos separan de Dios y prepararnos para recibir su gracia en su máxima expresión. María, como nuestra Madre, nos anima a caminar por este camino de sacrificio, sabiendo que a través de él encontramos la paz que solo Dios puede dar. Es importante recordar que, aunque los tiempos difíciles puedan parecer insuperables, siempre hay esperanza en Dios. A través de la oración, la penitencia y la devoción, podemos superar cualquier adversidad y podemos ser testigos de la victoria de Dios sobre el mal. María, nuestra Madre, está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos con amor, protegiéndonos con su manto y dándonos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con valentía y fe. En tiempos de tribulación y oscuridad, la humanidad siempre ha buscado respuestas, buscando en la oración, en la fe y en la esperanza la fuerza para superar los desafíos. A través de las palabras y las enseñanzas de María, encontramos un camino claro hacia la paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una profunda conexión con Dios.
María nos muestra cómo podemos vivir en medio de la oscuridad con la luz de la fe brillando en nuestros corazones. Cómo podemos mantener nuestra esperanza viva incluso en los momentos más difíciles. El mensaje de María a lo largo de los siglos ha sido uno de paz y esperanza, pero también de preparación y alerta. Ella no nos ha dejado indiferentes ante los eventos del mundo, sino que nos ha llamado a estar atentos, a orar con fervor y a confiar en el plan divino. Los tiempos difíciles no son una sorpresa para Dios. Él ya ha preparado el camino y nos invita a caminar en él con fe, con esperanza y con confianza. La victoria de la luz sobre la oscuridad es un tema central en las profecías de María, y aunque puede parecer que las fuerzas del mal están ganando terreno, María nos asegura que la paz de Dios prevalecerá. Cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo, una misión que no termina con las dificultades, sino que comienza a través de ellas. La fe no se trata solo de creer en los buenos tiempos, sino de confiar en Dios en medio de la adversidad, de caminar con Él cuando todo parece perdido. María nos enseña que la verdadera paz es la paz interior, aquella que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una profunda relación con Dios, que nos llena de esperanza y nos da la fortaleza para seguir adelante. La paz de María no es una paz pasiva, sino activa. Es una paz que nos lleva a la acción, a la oración y al servicio a los demás. María nos muestra que, a pesar de los desafíos, siempre podemos encontrar la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Su ejemplo de amor, humildad y obediencia a Dios es una guía que nos ayuda a caminar con confianza en medio de las pruebas. María no solo fue testigo del sufrimiento en su vida, sino que, a través de su dolor y sacrificio, nos mostró cómo vivir con esperanza en tiempos de tribulación. La esperanza, que es la otra cara de la paz, es lo que nos mantiene firmes cuando todo parece perdido. La esperanza no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que sabemos por fe, que Dios está con nosotros, que Él no nos abandona y que, aunque el camino sea difícil, al final habrá victoria. María es el modelo de esperanza, porque ella siempre confió en el plan de Dios, incluso cuando no entendía completamente sus caminos. Su vida nos enseña que, en medio del dolor y la incertidumbre, siempre podemos confiar en la bondad y en la misericordia de Dios. Pero esta esperanza no es una esperanza que se quede solo en palabras. María nos llama a poner nuestra esperanza en acción. La esperanza verdadera no es solo esperar que las cosas mejoren, sino actuar con fe, con amor y con generosidad. Como María, debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte, a orar por los demás, a ayudar a los que sufren y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La esperanza se convierte en una fuerza transformadora cuando la vivimos en acción. El amor es la clave para mantener viva la esperanza. María nos mostró el camino del amor verdadero, un amor que no se basa en lo fácil, sino en lo sacrificado. El amor de María fue un amor que la llevó a ser madre, no solo de Jesús, sino de todos nosotros. Ella se entregó por completo a la voluntad de Dios, y a través de su amor nos enseñó que el verdadero propósito de la vida es amar y servir. Este amor es el que nos lleva a la esperanza, porque nos recuerda que al final, todo lo que hacemos por amor tiene un propósito eterno. En medio de las dificultades y las tribulaciones, debemos recordar que María nunca nos ha dejado solas. Ella siempre está con nosotros, intercediendo por nosotros ante su Hijo, Jesús. Su manto de protección nos cubre y su amor nos fortalece. Ella nos guía hacia la paz y la esperanza, y nos recuerda que, a pesar de las pruebas, siempre hay luz al final del túnel.
La oscuridad nunca puede derrotar a la luz de Dios, y María nos asegura que la luz de Dios siempre prevalecerá, incluso en los tiempos más oscuros. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos con Él, cuando oramos, cuando seguimos sus enseñanzas, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. María nos muestra cómo podemos vivir esa paz, cómo podemos vivir con esperanza y cómo podemos compartir esa paz con los demás. La paz de Dios es un regalo que debemos compartir no solo con aquellos que nos rodean, sino con el mundo entero. El amor, la oración y la esperanza son los pilares que nos sostienen en estos tiempos de prueba. María nos enseña que, a través de estos tres elementos, podemos mantener nuestra fe viva y seguir adelante con confianza. Aunque los desafíos sean grandes, nunca estamos solas. María camina con nosotros y con ella podemos encontrar la fuerza y la fe necesarias para enfrentar lo que está por venir. Al final, todo lo que enfrentamos tiene un propósito, y ese propósito es acercarnos más a Dios y ser más como Él. María nos guía en ese camino hacia la santidad, hacia la paz y hacia la esperanza eterna. Ahora, con cada oración que hacemos, con cada acto de amor y servicio, nos acercamos más a Dios y encontramos la paz que solo Él puede darnos. La paz no es un estado estático, sino un proceso continuo de acercarnos a Dios y vivir según su voluntad. María nos invita a caminar por ese camino con fe, con esperanza y con amor, sabiendo que al final la victoria será nuestra. Ella está con nosotros en cada paso del camino, y con ella podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. María siempre nos ha llamado a la conversión del corazón. Su mensaje es claro y urgente. Debemos volver a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la reconciliación con Él. En tiempos como los que vivimos, la conversión es más necesaria que nunca. La humanidad está enfrentando una crisis espiritual profunda y muchas personas han perdido el sentido de lo divino, se han alejado de los principios cristianos y han buscado la satisfacción de sus deseos en lugares equivocados. Sin embargo, María nos recuerda que la única verdadera paz viene de Dios y es a través de la conversión del corazón que podemos encontrarla. La conversión no es un acto puntual, sino un proceso continuo que dura toda la vida. María nos invita a abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, a dejar que su luz penetre en las áreas oscuras de nuestra vida y a permitir que Él transforme nuestras vidas. Este llamado a la conversión es un llamado a la humildad, a la oración sincera y al arrepentimiento genuino. Solo a través de la conversión podemos restaurar nuestra relación con Dios y ser instrumentos de su paz en el mundo. Pero la conversión no solo es un acto individual. María también nos llama a la unificación de la humanidad. En un mundo tan dividido, donde los conflictos y las tensiones están en su punto máximo, la unificación es esencial. La humanidad debe aprender a vivir en paz, a respetar la dignidad de cada persona y a trabajar junta por el bien común. María nos enseña que la unidad no significa uniformidad, sino respeto por la diversidad y el reconocimiento de la humanidad compartida que todos poseemos. La unidad es la clave para superar las divisiones que nos separan, y María nos guía en este camino hacia la reconciliación. El llamado de María a la conversión y la unificación es urgente. El tiempo de la indiferencia ha pasado. El mundo está cambiando rápidamente y las señales de los tiempos son cada vez más evidentes. Si no nos arrepentimos, si no buscamos la conversión y la reconciliación con Dios, estaremos perdiendo la oportunidad de vivir en la paz que Él nos ofrece. María nos ha alertado sobre los peligros que enfrentamos, pero también nos ha mostrado el camino hacia la salvación.
Si seguimos su ejemplo de humildad y obediencia, si buscamos la conversión de nuestros corazones y trabajamos por la unidad en el mundo, podremos superar las pruebas que se avecinan. Uno de los aspectos más importantes del mensaje de conversión de María es la necesidad de la oración. La oración es la llave que abre las puertas del corazón. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios y le permitimos entrar en nuestras vidas. A través de la oración podemos experimentar la transformación del corazón. Podemos pedir perdón por nuestros pecados y recibir la gracia de Dios para vivir de acuerdo con su voluntad. María nos ha enseñado que la oración no solo es un medio de pedir, sino también un acto de alabanza, agradecimiento y adoración. Al orar, nos abrimos a la presencia de Dios y le damos permiso para actuar en nuestras vidas. María también nos recuerda la importancia de la penitencia. La penitencia es una forma de purificación, un acto de humildad que nos permite alejarnos del pecado y acercarnos más a Dios. La penitencia no es solo un acto de arrepentimiento, sino un camino de transformación. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y buscamos la reconciliación con Dios, estamos tomando un paso hacia la santidad. La penitencia nos ayuda a purificar nuestras vidas y a vivir de acuerdo con la voluntad divina. María nos ha mostrado, con su ejemplo, que el camino de la penitencia es el camino hacia la paz, hacia la unidad con Dios y hacia la salvación. Uno de los aspectos clave de la conversión es el cambio de nuestros corazones. El corazón humano es un campo fértil para el amor de Dios, pero también puede ser un lugar de egoísmo, orgullo y pecado. María nos invita a abrir nuestro corazón a Dios, a permitirle que lo transforme y lo purifique. La conversión comienza en el corazón, pero tiene un impacto profundo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nuestro corazón se convierte, nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar también cambia. Nos volvemos más amorosos, más compasivos, más dispuestos a servir a los demás y a vivir según los principios del Evangelio. La conversión también implica un compromiso con la justicia. María nos llama a trabajar por la justicia en el mundo, a luchar por los derechos de los más vulnerables y a promover la paz. La injusticia es uno de los mayores obstáculos para la unidad, y debemos hacer todo lo posible para erradicarla de nuestras vidas y de nuestra sociedad. María nos muestra que la verdadera justicia no es solo un acto legal, sino un acto de amor, de compasión y de respeto por la dignidad humana. Solo cuando buscamos la justicia de Dios, podemos encontrar la paz verdadera y duradera. La unidad, como mencionamos, es esencial para superar los desafíos que enfrentamos como humanidad. Vivimos en un mundo cada vez más dividido, donde las diferencias religiosas, raciales y culturales a menudo se convierten en barreras insuperables. Sin embargo, María nos muestra que la verdadera unidad no significa uniformidad, sino respeto y amor por las diferencias. Debemos aprender a vivir en armonía, reconociendo la humanidad compartida y la dignidad que cada persona posee. María, como Madre de todos, nos llama a la unidad, a la reconciliación y al perdón. La unidad comienza en la familia. La familia es la base de la sociedad. Y si queremos ver un mundo unido, debemos comenzar por fortalecer nuestras relaciones familiares. María, como madre, es un ejemplo perfecto de unidad, de amor y de sacrificio. Ella nos enseña que la unidad comienza con el amor incondicional, con la paciencia y la comprensión. Debemos trabajar para construir familias fuertes, que sean el reflejo del amor de Dios y del compromiso con la justicia y la paz. Solo cuando fortalecemos la unidad en nuestras familias, podemos extender esa unidad al mundo que nos rodea. El llamado de María a la conversión y a la unidad es también un llamado a la acción.
No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien por sí solas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este proceso de transformación. La oración, la penitencia, el compromiso con la justicia y la unidad son los medios por los cuales podemos contribuir a la restauración del mundo. María nos muestra que la salvación no es solo un asunto individual, sino que también es un asunto colectivo. Debemos trabajar juntos para construir un mundo más justo, más pacífico y más unido, siguiendo el ejemplo de María y de Jesucristo. Como hemos visto en los mensajes de María, los últimos tiempos estarán marcados por una creciente oscuridad, pero también por un llamado urgente a la esperanza. La esperanza es una virtud cristiana que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación personal con Dios y nuestra fe en su plan divino. La esperanza no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que, a pesar de ellas, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. María nos invita a mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que, al final, la victoria será de Dios. María nos recuerda que la esperanza verdadera solo se encuentra en Dios. Aunque el mundo esté lleno de incertidumbre y tribulaciones, sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo. Nada escapa a su voluntad, y todo tiene un propósito en su plan. Cuando vivimos con fe y esperanza, podemos enfrentar cualquier desafío con serenidad, sabiendo que Dios nos acompaña en todo momento. En los momentos de prueba, debemos recordar que la esperanza no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que sabemos por fe. Que Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona y que, aunque el camino sea difícil, al final habrá victoria. María, en su humildad y obediencia, nos muestra que la esperanza es posible incluso en los momentos más oscuros. Su vida fue un ejemplo de esperanza, ya que, a pesar de las dificultades que enfrentó, siempre confió en el plan de Dios para ella y para el mundo. La esperanza no solo es una actitud pasiva de esperar que las cosas mejoren. La verdadera esperanza nos mueve a la acción. María no solo fue una receptora pasiva de la voluntad de Dios, sino que también fue una colaboradora activa en el plan divino. Ella aceptó con fe la misión de ser la Madre de Dios y a lo largo de su vida trabajó para cumplir esa misión con amor, dedicación y sacrificio. Siguiendo su ejemplo, debemos ser activos en nuestra esperanza, participando activamente en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo podemos ser activos en nuestra esperanza? María nos llama a vivir según los valores del Evangelio, a amar a nuestros hermanos y hermanas, a servir a los más necesitados y a trabajar por la paz. La esperanza cristiana es una esperanza que se manifiesta en el amor al prójimo, en la justicia social, en la reconciliación y en la promoción del bien común. Cada vez que actuamos con amor y compasión, estamos extendiendo la luz de Cristo en un mundo que a menudo parece oscurecerse. La esperanza nos impulsa a ser instrumentos de paz, a luchar por la justicia y a vivir en unidad. La acción es una parte fundamental de la esperanza. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el mundo cambie por sí solo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el proceso de transformación que María nos invita a vivir. Si deseamos un mundo mejor, debemos empezar por cambiar nuestros propios corazones, vivir según los principios de la fe y actuar con justicia y amor. La esperanza sin acción no tiene fuerza. La acción sin esperanza no tiene dirección. Debemos actuar con la esperanza de que, a través de nuestras acciones, Dios transformará el mundo, comenzando con nuestras propias vidas. En este sentido, la oración juega un papel central. María nos llama a la oración constante, no solo como una forma de pedir, sino como un acto de entrega a la voluntad divina. La oración nos fortalece, nos guía y nos da la sabiduría para actuar de acuerdo con el plan de Dios.
A través de la oración podemos recibir la gracia de Dios para llevar a cabo su voluntad en el mundo y también podemos interceder por los demás. María, como nuestra Madre Espiritual, nos muestra cómo la oración puede transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos a quienes amamos. La oración constante es una forma de mantenerse en la esperanza, especialmente cuando las dificultades parecen insuperables. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que actúe, sino que también estamos abriendo nuestros corazones para ser transformados por Él. La oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que, aunque las pruebas sean duras, Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. La esperanza se nutre de la oración y la oración nos fortalece en nuestra esperanza. Además de la oración, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con los valores que María nos ha enseñado. Ella nos ha mostrado el camino del amor, la humildad, la obediencia y el sacrificio. Al vivir de acuerdo con estos valores, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en luz para los demás. María nos invita a vivir como Cristo vivió, a amar como Él amó, y a ser sus manos y pies en el mundo. A través de nuestra acción, podemos manifestar la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones y contribuir al reino de Dios. La esperanza, entonces, no es solo una esperanza pasiva que espera que las cosas cambien, sino una esperanza activa que nos impulsa a trabajar por un mundo mejor. María nos invita a no quedarnos de brazos cruzados, sino a ser agentes de cambio, a orar con fervor, a amar a los demás y a trabajar por la justicia y la paz. Cuando vivimos con esperanza, nuestra vida se convierte en un testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Es importante recordar que la esperanza cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra fe en Dios. María nos enseña que, aunque las cosas a nuestro alrededor parezcan caóticas y oscuras, siempre hay esperanza en Dios. Él es nuestra luz, nuestra fuerza y nuestra salvación. Como María, debemos confiar en su plan y saber que, al final, la victoria será de Él. La esperanza en Dios nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las dificultades son grandes. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que experimentamos sufrimiento, debemos recordar que Dios está con nosotros, que Él nos ama y que Él tiene un propósito para nuestra vida. La esperanza no es solo un sentimiento, sino una convicción profunda de que, a través de Dios, podemos superar cualquier dificultad. María nos muestra cómo vivir esta esperanza con fe y con confianza, sabiendo que, al final, todo será restaurado por el amor de Dios. Como hemos visto a lo largo de las profecías y mensajes de María, nuestra vida aquí en la tierra tiene un propósito divino mucho más grande que lo que podemos ver con nuestros ojos. María, al aceptar la voluntad de Dios en su vida, nos mostró el camino hacia el cumplimiento del propósito divino, el cual siempre es guiado por la misericordia, el amor y la justicia de Dios. A lo largo de los siglos, ella ha sido el modelo perfecto de obediencia y humildad, y ahora nos invita a seguir su ejemplo, sabiendo que todo lo que enfrentamos tiene un propósito que está más allá de nuestro entendimiento. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es tan vasto y profundo que a menudo no podemos comprenderlo completamente. Sin embargo, sabemos que este propósito está basado en el amor divino y en el deseo de que todos seamos salvos y vivamos con Él por toda la eternidad. María, como Madre Espiritual de todos nosotros, nos guía hacia este propósito divino y nos muestra cómo podemos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Su vida fue un ejemplo de entrega total a Dios, y ella nos enseña a vivir con la misma disposición y confianza. Uno de los aspectos más importantes de la promesa de la salvación es la misericordia de Dios.
En los tiempos actuales, cuando el mal parece estar ganando terreno y el mundo atraviesa pruebas y tribulaciones, la misericordia de Dios es más relevante que nunca. La misericordia de Dios es infinita y está siempre disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su perdón. María, en su amor y compasión, intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo y nos recuerda que nunca es tarde para volver a Dios. La salvación no es un derecho que podemos reclamar por nuestros méritos, sino un don gratuito de Dios que se nos da por su amor y misericordia. A través de la intercesión de María, podemos acercarnos a la misericordia de Dios y recibir su perdón. Ella nos invita a la conversión, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar la reconciliación con Dios. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma, nos purifica y nos llena de su gracia. María nos enseña que la conversión es el primer paso hacia la salvación y que, aunque enfrentemos grandes dificultades, nunca debemos perder la esperanza de que Dios nos ama y desea nuestra salvación. El camino hacia la salvación no es un camino fácil, pero es el camino que lleva a la vida eterna. María nos muestra que, a pesar de las pruebas que enfrentamos, siempre podemos confiar en el plan divino de Dios para nuestra vida. Ella nos guía por el camino de la fe, la esperanza y la caridad, y nos muestra que, a través de estos tres pilares, podemos vivir según la voluntad de Dios y experimentar su paz incluso en medio del sufrimiento. La vida cristiana es un camino de sacrificio y entrega, pero es también un camino de verdadera felicidad, porque nos acerca más a Dios y nos permite participar en su vida divina. En este viaje hacia la salvación es fundamental que no caminemos solos. María, como Madre amorosa, siempre está con nosotros, intercediendo por nosotros y ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Ella sabe lo que significa sufrir y ser fiel a Dios en medio de las dificultades, y por eso entiende nuestras luchas y está dispuesta a apoyarnos. María nos invita a acudir a ella en todo momento para que podamos recibir su ayuda y protección, y para que nunca perdamos la esperanza en el amor y la misericordia de Dios. Uno de los aspectos clave de la salvación es la unidad con Dios. María, en su vida, fue un ejemplo perfecto de esta unidad. Ella vivió completamente en sintonía con la voluntad de Dios y a través de su total obediencia experimentó la plena unión con Él. Cuando vivimos en unidad con Dios, nuestros corazones se llenan de paz, de alegría y de amor. La salvación es, en última instancia, un proceso de acercarnos cada vez más a Dios, de permitir que Él transforme nuestras vidas y nos lleve a la vida eterna. María nos ayuda a caminar por este camino de unidad con Dios y nos enseña que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena seguirlo. El llamado a la salvación es un llamado para toda la humanidad. María no solo intercede por nosotros individualmente, sino que también intercede por todo el mundo. Ella desea que todos los seres humanos sean salvos y que vivan en paz y armonía bajo la gracia de Dios. A través de nuestras oraciones y acciones podemos contribuir a la salvación de los demás, especialmente a través del testimonio de nuestra fe y nuestro amor por los demás. María nos invita a ser instrumentos de salvación en el mundo, a compartir el mensaje de la fe con aquellos que aún no lo conocen y a trabajar por la paz y la justicia en nuestras comunidades. El reino de Dios es una promesa que se cumplirá en el futuro, pero también es una realidad que debemos vivir aquí y ahora. La salvación no es solo un acontecimiento futuro, sino un proceso que comienza en este mundo y que nos prepara para la vida eterna con Dios. María nos enseña que debemos vivir como si el reino de Dios ya estuviera aquí, amando a nuestros hermanos y hermanas,
sirviendo a los necesitados y buscando siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana es un adelanto del reino de Dios, y a través de nuestra fe y nuestros actos de amor, podemos ser testigos de esa realidad divina. En los últimos tiempos, la humanidad enfrenta grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. María nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, siempre hay luz en Cristo. La salvación está al alcance de todos, y María, como nuestra Madre, nos guía hacia esa salvación con amor y compasión. Ella nos invita a vivir con fe y esperanza, sabiendo que, al final, todo será restaurado por el amor y la misericordia de Dios. El llamado a la salvación es un llamado a la conversión, a la esperanza y a la acción. María nos invita a vivir con fe, a arrepentirnos de nuestros pecados, a actuar con amor y a trabajar por la unidad en el mundo. Cuando vivimos según estos principios, nos acercamos cada vez más a la salvación y al reino de Dios. La promesa de la salvación está al alcance de todos, y María está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y protegiéndonos hasta que lleguemos a la plenitud de la vida eterna. El mensaje de María en los últimos tiempos es claro y constante. Vivimos en un periodo de espera, una espera que no es pasiva, sino activa. María nos llama a prepararnos, a estar vigilantes, a vivir cada día como si fuera el último, esperando el regreso de su Hijo, Jesucristo. El regreso de Cristo es una promesa de restauración, una promesa de justicia, paz y amor eterno. Es una esperanza que ilumina las sombras del presente y nos llena de fuerza para seguir adelante, sin importar las dificultades. A lo largo de los siglos, la humanidad ha esperado la segunda venida de Cristo. Cada generación ha vivido con la expectativa de ese gran evento, pero ahora, en estos tiempos tan desafiantes, esa espera se vuelve más urgente. Los signos del fin de los tiempos están a nuestro alrededor, y las profecías de María nos recuerdan que debemos estar preparados. No podemos permitirnos vivir con indiferencia sin tomar en serio el llamado de Dios. Cada día que pasa es un día más cerca del regreso de Cristo, y debemos vivir con la certeza de que ese día llegará en el momento divino, cuando todo esté preparado. La espera no es solo una espera pasiva de algo que sucederá en el futuro. Es un tiempo para prepararnos, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para fortalecer nuestra fe. María nos ha enseñado a esperar con esperanza, con confianza, con paz, pero también con una vida de acción. La espera es un tiempo para la conversión, para la oración, para la penitencia. Es un tiempo para renovar nuestro compromiso con Dios y con los demás. Como María, debemos esperar con paciencia y humildad, confiando en que Dios cumplirá su promesa a su debido tiempo. La espera también es un tiempo para la purificación. María nos invita a purificar nuestros corazones y nuestras vidas, a alejarnos del pecado y a acercarnos a Dios. Este proceso de purificación es esencial para nuestra preparación para el regreso de Cristo. No podemos esperar su regreso con corazones llenos de orgullo, egoísmo o pecado. Debemos ser limpios y puros de corazón, como María, que fue elegida por Dios para ser la madre de su Hijo, porque estaba llena de gracia y pureza. Su ejemplo nos llama a vivir de la misma manera, buscando la santidad en cada aspecto de nuestra vida. El regreso de Cristo traerá consigo una renovación de todas las cosas. Será un momento de restauración, de justicia, de paz, pero también será un momento de juicio. Cristo regresará como juez, y cada uno de nosotros deberá rendir cuentas por sus acciones en esta vida.
María, en su rol como madre, nos prepara para ese momento, intercediendo por nosotros y ayudándonos a vivir de manera que podamos encontrarnos con Cristo en paz. Ella nos guía a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, a vivir con fe, esperanza y caridad, para que podamos estar preparados para ese gran día. El regreso de Cristo será un día de alegría para aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, pero también será un día de tristeza para aquellos que han rechazado su amor. Las profecías de María nos alertan sobre la gravedad de este momento y nos invitan a convertirnos y a vivir según el Evangelio. Es un llamado urgente a la conversión, a la reconciliación, a la oración. No podemos dejar pasar la oportunidad de prepararnos, de arrepentirnos de nuestros pecados y de vivir en paz con Dios. A través de la intercesión de María, podemos estar seguros de que no estamos solos en este camino de preparación. Ella está con nosotros, guiándonos, intercediendo por nosotros, ayudándonos a caminar con fe y esperanza. Su amor maternal nos da la confianza de que, si seguimos su ejemplo, estaremos preparados para el regreso de Cristo. Ella nos enseña a esperar con paciencia, con esperanza y con un corazón lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Este tiempo de espera, aunque lleno de incertidumbre y tribulaciones, también es un tiempo de esperanza. Sabemos que el regreso de Cristo traerá consigo una paz y una justicia que jamás hemos experimentado. La humanidad vivirá en perfecta armonía con Dios y con sus semejantes. La guerra, la división y el sufrimiento desaparecerán y la paz reinará. Pero, para que esto suceda, debemos vivir con fe y esperanza, siguiendo los ejemplos de María y de Jesucristo. Debemos ser testigos de su amor en el mundo y trabajar por la paz y la unidad. El regreso de Cristo también traerá consigo la revelación de la gloria de Dios. Todo lo que hemos vivido, todas nuestras luchas, nuestros sacrificios, nuestras oraciones, todo será revelado en su gloria. Y en ese momento veremos la verdad completa. Veremos cómo todo en nuestra vida tenía un propósito divino y cómo todo lo que hemos hecho por amor a Dios y a los demás será recompensado. Es un momento de esperanza, porque sabemos que el sufrimiento y la lucha no serán en vano. Todo tiene un propósito y al final todo será restaurado y renovado en Cristo. Así como María esperó con confianza el nacimiento de su Hijo, nosotros debemos esperar con la misma confianza el regreso de Cristo. Ella nos muestra el camino de la fe, de la paciencia, de la esperanza y de la obediencia a la voluntad de Dios. Debemos vivir con el corazón lleno de amor y gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros y estar preparados para su regreso en el momento en que Él decida. María nos invita a vivir con la certeza de que, aunque el camino sea largo y lleno de dificultades, al final la victoria será de Dios. La promesa de Cristo es una promesa de esperanza. A través de su regreso, restaurará todo lo que ha sido corrompido por el pecado y traerá consigo una nueva creación, un mundo donde la paz, el amor y la justicia reinarán para siempre. Como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de participar en esa renovación. Vivamos con esperanza, con fe y con un corazón lleno de amor. Con la ayuda de María, podemos estar seguros de que estaremos preparados para el regreso de Cristo y podemos vivir con la confianza de que, al final, la victoria será nuestra, en Cristo. En los tiempos actuales, la humanidad enfrenta una profunda crisis de unidad. La división parece estar presente en todos los aspectos de la vida, en nuestras familias, comunidades, naciones e incluso dentro de la Iglesia. Las diferencias políticas, religiosas y sociales han generado una grieta cada vez más profunda entre los seres humanos. Sin embargo, el mensaje de María es claro. La unidad
Es esencial para vivir según la voluntad de Dios y para preparar nuestros corazones para el regreso de Cristo. María, como Madre de la Iglesia y Madre espiritual de todos nosotros, nos invita a vivir en unidad. Ella sabe que la unidad es la clave para superar la oscuridad de este mundo y para construir un mundo de paz. La unidad no significa uniformidad, ni la eliminación de las diferencias, sino la aceptación y el respeto mutuo, el amor y la reconciliación entre todos los hijos de Dios. En su mensaje, María nos recuerda que somos una sola familia en Cristo y que, como tales, debemos vivir en armonía, ayudándonos unos a otros y trabajando por el bien común. En un mundo lleno de tensiones, divisiones y conflictos, la unidad en Cristo es más importante que nunca. Debemos aprender a ver a los demás con los ojos del amor de Dios, reconociendo en cada persona la imagen de Cristo. María, en su humildad y sencillez, es el modelo perfecto de unidad. Ella no fue solo la madre de Jesús, sino también la madre de todos los creyentes, y su corazón está lleno de amor por toda la humanidad. Ella nos llama a vivir como una familia, a vernos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo, y a trabajar juntos para construir un mundo de paz y justicia. La unidad en Cristo es también una unidad espiritual. María nos enseña que debemos estar unidos en la oración, en la fe y en la devoción a Dios. La oración es el medio que nos une a Dios y entre nosotros. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad divina y nos abrimos a la gracia de Dios. La oración, por tanto, es un acto de unidad, no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas en la fe. María, en su vida de oración constante, nos muestra cómo vivir una vida de comunión con Dios y cómo esa comunión nos une a todos los creyentes en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La unidad también implica la reconciliación. En un mundo donde el resentimiento, el odio y el rencor parecen dominar, la reconciliación es vital. María nos invita a perdonar, a sanar las heridas del pasado y a vivir en paz con los demás. El perdón es un acto de amor y de obediencia a Dios, y es el primer paso para restaurar la unidad. María, en su vida, nos muestra que el perdón no solo es una opción, sino un mandato de Dios. Ella perdonó a aquellos que la rechazaron, a aquellos que la calumniaron, y nos invita a hacer lo mismo. La unidad en Cristo solo es posible cuando estamos dispuestos a perdonar y a sanar nuestras relaciones. La unidad también es un llamado a la acción. No podemos vivir en unidad solo de palabra, sino que debemos vivirla con nuestras acciones. María nos muestra cómo ser verdaderos instrumentos de unidad al servir a los demás, al trabajar por la paz, al defender la justicia y al promover la unidad en nuestras comunidades. La unidad no es solo un ideal abstracto, sino una realidad concreta que debemos vivir en nuestra vida diaria. Cada acto de amor, cada gesto de reconciliación, cada oración por la paz contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo y al cumplimiento del plan divino. La unidad en Cristo también implica una unidad en la Iglesia. María, como Madre de la Iglesia, intercede por todos sus hijos y nos llama a vivir en unidad dentro de la Iglesia. No debemos permitir que las diferencias dentro de la Iglesia nos dividan, sino que debemos trabajar juntos, con humildad y caridad, para vivir la fe y difundir el Evangelio. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y como tal, debe vivir en unidad, en armonía y en paz. María nos invita a ser testigos de esta unidad, a vivir como una sola familia en Cristo y a trabajar por la evangelización y la salvación del mundo. La unidad también implica una unidad con el mundo. Aunque el mundo está lleno de dificultades y divisiones, debemos recordar que Dios nos llama a ser luz para las naciones,
a ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo roto. La unidad en Cristo nos lleva a trabajar por la justicia, a luchar contra la pobreza, a defender la dignidad de cada ser humano y a promover la paz en nuestras comunidades. María nos muestra que la unidad no es solo una tarea espiritual, sino una tarea social que requiere que trabajemos activamente por un mundo más justo y fraterno. En este contexto, María nos invita a vivir con los demás, no solo como una comunidad de fe, sino también como una comunidad de acción. Debemos ser la mano extendida de Cristo en el mundo, compartiendo su amor y llevando su paz a todos los rincones de la tierra. La unidad en Cristo nos lleva a ser más conscientes de las necesidades de los demás, a vivir con generosidad y a trabajar por un mundo en el que todos tengan un lugar digno, donde se respeten los derechos humanos y se promueva el bien común. La unidad, entonces, es esencial para vivir según la voluntad de Dios y para preparar el mundo para el regreso de Cristo. Cuando vivimos en unidad, estamos colaborando con Dios para construir su reino aquí en la tierra. María, en su papel de madre y guía espiritual, nos llama a vivir con esperanza, con fe y con un corazón lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Ella nos enseña que, aunque el mundo esté dividido y lleno de tensiones, podemos ser portadores de unidad, de paz y de reconciliación, siguiendo su ejemplo y confiando en el plan divino que Dios tiene para nosotros. La oración es un pilar fundamental en la vida cristiana. Es a través de la oración que nos conectamos con Dios, que le expresamos nuestras súplicas, que damos gracias por sus bendiciones y que buscamos su guía para nuestras vidas. María, en su vida, nos mostró cómo la oración debe ser constante, fervorosa y sincera. Ella, en su humildad, vivió una vida de oración diaria, buscando siempre la voluntad de Dios en cada momento. Hoy, como sus hijos e hijas, ella nos invita a seguir su ejemplo y a orar con corazón puro y confiado. La oración tiene el poder de transformar nuestras vidas, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos del día a día, nos ayuda a encontrar paz en medio de las pruebas y nos permite acercarnos más a Dios. La oración no solo es un medio para pedir algo a Dios, sino también para entrar en profunda comunión con Él. Cuando oramos, le damos permiso a Dios para actuar en nuestras vidas, para guiarnos, para sanarnos y para ayudarnos a ser mejores personas. María, como nuestra Madre, siempre está intercediendo por nosotros, llevando nuestras oraciones a su Hijo, Jesús. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones y de preocupaciones. En medio de todo esto, la oración puede ser un refugio seguro donde encontramos descanso para nuestra alma. María nos enseña que la oración no tiene que ser complicada o extensa. Lo importante es que sea sincera, que provenga del corazón y que esté acompañada por una disposición a escuchar a Dios. La oración nos permite estar más atentos a su voz y más abiertos a su voluntad. María nos invita a confiar en el poder de la oración y a usarla como nuestra principal herramienta en la preparación para lo que está por venir. A medida que nos acercamos al futuro, debemos prepararnos espiritualmente para los desafíos que nos esperan. El mundo está cambiando rápidamente, y muchos de los signos profetizados por María ya están comenzando a cumplirse. La oración es nuestra defensa contra las fuerzas del mal, nuestra protección en tiempos de tribulación. No podemos enfrentar los tiempos difíciles sin la ayuda de Dios. A través de la oración encontramos la fortaleza para perseverar, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paz que necesitamos para mantener la esperanza en medio de la oscuridad. La oración no solo es para los momentos de crisis, sino que debe ser parte de nuestra vida diaria. María nos invita a hacer de la oración una parte fundamental de nuestra rutina, para que podamos vivir en constante unión con Dios.
La oración diaria nos fortalece, nos mantiene centrados y nos ayuda a mantener nuestra fe intacta. Cuando oramos, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Además de la oración, la preparación espiritual implica vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, actuando con amor, justicia y misericordia hacia los demás. La fe no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones. María nos llama a ser testigos vivos del amor de Dios en el mundo, a vivir según sus enseñanzas y a hacer todo lo posible para construir un mundo más justo, más pacífico y más fraterno. La preparación espiritual también implica el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Debemos asegurarnos de estar en paz con Dios y con los demás, para que podamos estar listos para enfrentar cualquier desafío que venga. En tiempos de tribulación, la preparación espiritual es esencial. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero María nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Siempre estará con nosotros, guiándonos y dándonos la gracia necesaria para superar cualquier dificultad. A través de la oración, podemos encontrar la paz que solo Dios puede darnos y podemos ser fortalecidos en nuestra fe. María nos invita a confiar plenamente en el poder de la oración y a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque los tiempos difíciles puedan ser largos y oscuros, siempre habrá luz al final del túnel. Además de la oración, María nos invita a prepararnos físicamente. Esto no significa solo almacenar bienes materiales, sino también estar preparados para actuar con sabiduría y generosidad cuando sea necesario. Debemos estar atentos a las necesidades de los demás y ser una fuente de ayuda y consuelo para aquellos que sufren. La preparación física también implica cuidar de nuestra salud, estar en paz con nosotros mismos y con los demás, y ser responsables de nuestras acciones. La preparación espiritual y física van de la mano, y ambas son necesarias para afrontar los desafíos que vienen. El llamado de María a la preparación espiritual y física no es solo para nosotros, sino también para los demás. Ella nos invita a compartir con otros lo que hemos aprendido, a ser guías y modelos de fe para aquellos que aún no han encontrado el camino. En estos tiempos de incertidumbre, debemos ser luz para los demás, ofreciéndoles esperanza, consuelo y guía en su camino hacia Dios. La oración, la fe y el amor deben ser los pilares que nos sostienen en estos tiempos difíciles, y debemos compartirlos con el mundo. La preparación espiritual también implica la reflexión sobre nuestra vida. Debemos hacer un examen de conciencia, arrepentirnos de nuestros errores y buscar la santidad. María nos llama a vivir una vida de pureza, de humildad y de servicio a los demás. Si vivimos de acuerdo con estos valores, estaremos preparados para lo que está por venir. La vida cristiana no es fácil, pero con la ayuda de María, con la intercesión de todos los santos y con la fuerza de la oración, podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, la oración es nuestra herramienta más poderosa en la preparación para el futuro. Nos ayuda a estar más cerca de Dios, a ser más conscientes de su voluntad y a vivir según su plan divino. La preparación espiritual es esencial para enfrentar los desafíos del futuro, y María nos guía con amor y misericordia en este camino. Con su ayuda, podemos vivir con esperanza, con fe y con la certeza de que al final seremos protegidos por Dios y recibiremos la recompensa eterna. La oración es un pilar fundamental en la vida cristiana. Es a través de la oración que nos conectamos con Dios, que le expresamos nuestras súplicas, que damos gracias por sus bendiciones y que buscamos su guía para nuestras vidas. María, en su vida, nos mostró cómo la oración debe ser constante, fervorosa y sincera. Ella, en su humildad,
Vivió una vida de oración diaria, buscando siempre la voluntad de Dios en cada momento. Hoy, como sus hijos e hijas, ella nos invita a seguir su ejemplo y a orar con corazón puro y confiado. La oración tiene el poder de transformar nuestras vidas. Nos da la fuerza para enfrentar los desafíos del día a día. Nos ayuda a encontrar paz en medio de las pruebas y nos permite acercarnos más a Dios. La oración no solo es un medio para pedir algo a Dios, sino también para entrar en profunda comunión con Él. Cuando oramos, le damos permiso a Dios para actuar en nuestras vidas, para guiarnos, para sanarnos y para ayudarnos a ser mejores personas. María, como nuestra Madre, siempre está intercediendo por nosotros, llevando nuestras oraciones a su Hijo, Jesús. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones y de preocupaciones. En medio de todo esto, la oración puede ser un refugio seguro donde encontramos descanso para nuestra alma. María nos enseña que la oración no tiene que ser complicada o extensa. Lo importante es que sea sincera, que provenga del corazón y que esté acompañada por una disposición a escuchar a Dios. La oración nos permite estar más atentos a su voz y más abiertos a su voluntad. María nos invita a confiar en el poder de la oración y a usarla como nuestra principal herramienta en la preparación para lo que está por venir. A medida que nos acercamos al futuro, debemos prepararnos espiritualmente para los desafíos que nos esperan. El mundo está cambiando rápidamente y muchos de los signos profetizados por María ya están comenzando a cumplirse. La oración es nuestra defensa contra las fuerzas del mal, nuestra protección en tiempos de tribulación. No podemos enfrentar los tiempos difíciles sin la ayuda de Dios. A través de la oración encontramos la fortaleza para perseverar, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paz que necesitamos para mantener la esperanza en medio de la oscuridad. La oración no solo es para los momentos de crisis, sino que debe ser parte de nuestra vida diaria. María nos invita a hacer de la oración una parte fundamental de nuestra rutina para que podamos vivir en constante unión con Dios. La oración diaria nos fortalece, nos mantiene centrados y nos ayuda a mantener nuestra fe intacta. Cuando oramos, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Además de la oración, la preparación espiritual implica vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, actuando con amor, justicia y misericordia hacia los demás. La fe no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones. María nos llama a ser testigos vivos del amor de Dios en el mundo, a vivir según sus enseñanzas y a hacer todo lo posible para construir un mundo más justo, más pacífico y más fraterno. La preparación espiritual también implica el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Debemos asegurarnos de estar en paz con Dios y con los demás, para que podamos estar listos para enfrentar cualquier desafío que venga. En tiempos de tribulación, la preparación espiritual es esencial. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero María nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Siempre estará con nosotros, guiándonos y dándonos la gracia necesaria para superar cualquier dificultad. A través de la oración, podemos encontrar la paz que solo Dios puede darnos y podemos ser fortalecidos en nuestra fe. María nos invita a confiar plenamente en el poder de la oración y a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque los tiempos difíciles puedan ser largos y oscuros, siempre habrá luz al final del túnel. Además de la oración, María nos invita a prepararnos físicamente. Esto no significa solo almacenar bienes materiales, sino también estar preparados para actuar con sabiduría y generosidad cuando sea necesario. Debemos estar atentos a las necesidades de los demás y ser una fuente de ayuda y consuelo
para aquellos que sufren. La preparación física también implica cuidar de nuestra salud, estar en paz con nosotros mismos y con los demás, y ser responsables de nuestras acciones. La preparación espiritual y física van de la mano, y ambas son necesarias para afrontar los desafíos que vienen. El llamado de María a la preparación espiritual y física no es solo para nosotros, sino también para los demás. Ella nos invita a compartir con otros lo que hemos aprendido, a ser guías y modelos de fe para aquellos que aún no han encontrado el camino. En estos tiempos de incertidumbre, debemos ser luz para los demás, ofreciéndoles esperanza, consuelo y guía en su camino hacia Dios. La oración, la fe y el amor deben ser los pilares que nos sostienen en estos tiempos difíciles, y debemos compartirlos con el mundo. La preparación espiritual también implica la reflexión sobre nuestra vida. Debemos hacer un examen de conciencia, arrepentirnos de nuestros errores y buscar la santidad. María nos llama a vivir una vida de pureza, de humildad y de servicio a los demás. Si vivimos de acuerdo con estos valores, estaremos preparados para lo que está por venir. La vida cristiana no es fácil, pero con la ayuda de María, con la intercesión de todos los santos y con la fuerza de la oración, podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, la oración es nuestra herramienta más poderosa en la preparación para el futuro. Nos ayuda a estar más cerca de Dios, a ser más conscientes de su voluntad y a vivir según su plan divino. La preparación espiritual es esencial para enfrentar los desafíos del futuro, y María nos guía con amor y misericordia en este camino. Con su ayuda, podemos vivir con esperanza, con fe y con la certeza de que al final seremos protegidos por Dios y recibiremos la recompensa eterna. Comentario a continuación para la protección, el tipo libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Comentario a continuación para la protección, el tipo, libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan.